Seguramente te están empezando a entrar ganas de invertir en el mercado cripto, y es que es normal, hay muchos activos que han tenido un comportamiento de loco. Tal vez empiezas a sentir que te estás quedando fuera del mercado, porque es que hay muchos comportamientos de activos que son maravillosos. Los youtubers estamos empezando a hacer contenido de qué criptomonedas forman parte de nuestras carteras y cómo en ese 2024 vamos a ganar muchísimo dinero con el próximo bull run. Bien, yo en este vídeo no quiero hablar de esto, en este vídeo quiero hablar de los posibles cisnes negros que pueden haber en 2024. Y esto lo hago para no caer en el error de crearnos una burbuja de pensar que 2024 sí o sí, de manera garantizada, va a ir de maravilla. Cuando vino Javier Pastor al canal hablamos del mercado cripto y ya le comenté que a mí personalmente Bitcoin, al igual que por ejemplo un activo real como puede ser una vivienda, puede valer millones de dólares o de euros. Bitcoin le puede pasar algo muy similar debido a las características que tiene. Soy de esos locos que creo que Bitcoin va a tener un precio muy bueno. Creo que Bitcoin tiene un potencial de revalorización brutal. Pero en este vídeo me quiero centrar en algo que debido a toda la euforia y el positivismo que hay extremo, pues parece ser que no se está prestando atención. Y por supuesto al final te voy a decir cuáles son mis estrategias de inversión que estoy siguiendo actualmente, te lo voy a compartir de manera totalmente transparente. Son estrategias que no requieren prácticamente de dinero, no te requiere descapitalizarse y son de altísimo potencial. Algo que podemos afirmar por el comportamiento pasado de Bitcoin es que no podemos decir que estamos alcistas de Bitcoin y bajistas de las bolsas. Puede que en el corto plazo, en un marco temporal de un día o un poquito más, puede pasar esto. Pero a nivel macro, a nivel general, no es posible estar alcista de Bitcoin y bajista de las bolsas. Fíjate que desde que empezó a cotizar Bitcoin aproximadamente ha seguido una grandísima correlación, en este caso con el S&P 500, pero podemos hacer lo mismo con el Nasdaq. Al final son los índices americanos, los índices de referencia, y lo que hacen estos, hace Bitcoin. Y quiero que te fijes que realmente tienen una similitud muy grande y se empieza a notar más en el anterior ciclo, porque es cuando Bitcoin tiene más volumen, entonces ahí la correlación se hace más fuerte. Fíjate cómo en el 2017 hasta 2020 las correcciones son muy similares. Bitcoin tiene más volumen. Al principio no era tanto, pero aún así tiene cierta similitud. Podemos ver cómo las correcciones coinciden con las correcciones del S&P 500, al igual que los impulsos. Esto es algo que ya he comentado en mi canal y no es algo nuevo. Básicamente lo que nos demuestra esto, bueno, fijaros, ¿no? Como en el último ciclo, ¿no? Después del anterior halving, como sí que después de la caída del COVID, pues vimos esa recuperación, al igual que las bolsas, esta caída y estamos vuelta a la recuperación, ¿no? Últimos años, lo que es la correlación ha tenido muchísima más similitud, mucha más fuerza, porque han dado mucho más volumen en Bitcoin. Después de ver esta gráfica, básicamente llegamos a la conclusión, que sé que a muchos les molesta esto que voy a decir, porque hay como dos equipos muy divididos de que Bitcoin no es un activo refugio. Bitcoin, como podemos ver en esta gráfica, se comporta como un activo de riesgo. Bitcoin hay que tratarlo, por lo menos hasta ahora, como un activo de riesgo. Y esto es un problema. La correlación entre Bitcoin y las bolsas americanas está activa. Y esto es un problema, porque convierte a Bitcoin, como ya he dicho, en un activo de riesgo, no de refugio. Bien, entonces diciendo esto, vamos a analizar para 2024 cuáles son los posibles riesgos para un activo de riesgo, que es lo que es Bitcoin siguiendo esta gráfica como has podido ver. En ningún momento, a nivel macro en general, sí que es cierto que a lo mejor en un marco temporal más pequeñito, en un día o incluso a lo mejor en una semana, hemos visto que Bitcoin ha tirado muchísimo más, se ha revalorizado muchísimo más en comparación con las bolsas, pero la dirección es la misma. Una cosa es que uno se haya revalorizado más y otro menos, pero la dirección es la misma. Una posible solución a esta correlación, algunos estaréis pensando que puede ser el ETF. Yo personalmente creo que también podría ser una solución, pero creo que en el ETF a corto plazo va a suceder lo siguiente. Creo que va a decepcionar por el poco volumen que vamos a ver. Los ETFs probablemente se vayan a aprobar, de hecho dentro de poquito vamos a ver cómo se empiezan a aprobar los ETFs o no. Si no se aprueban, evidentemente el mercado va a corregir porque se va a llevar una gran decepción. Pero en el caso de que se aprueben, lo que creo que va a pasar es que va a fallar el timing, es decir, la gente se cree que el dinero que está puesto para crear los ETFs, todo ese capital semilla preparado para los ETFs, va a ser de golpe, pero esto va a ser progresivo, no va a entrar de golpe. Por lo tanto, lo más probable que pueda pasar es que decepcione el poco volumen que va a haber en los ETFs y esto pues lleve una decepción y tal vez sea una excusa para poder corregir. Esto es algo que podemos comentar y ya iremos viendo. Bien, entonces vamos a seguir. Hemos dicho que Bitcoin es un activo de riesgo y por lo tanto hay que analizarlo como un activo de riesgo. Y en este vídeo te quiero analizar los activos de riesgo, un activo de riesgo puesto en el panorama
panorama del 2024. ¿Qué tenemos en 2024 que pueda poner en riesgo a un activo de riesgo? Bien, realmente hay muchísimas variables que iré tocando más adelante en los siguientes vídeos, porque si no este vídeo se me haría muy largo. Tenemos variables como la crisis bancaria que está ya a la vuelta de la esquina, que es una historia aparte. Tenemos algo que sonará muchísimo, que es el tema del soft landing. Se espera un soft landing para ese 2024 y tal vez el soft landing, para aquellos que ya me conozcáis, yo creo que no va a haber un soft landing. Creo que la recesión va a ser más contundente de lo que se espera. De hecho, en Europa ya está siendo más contundente. Europa se está viendo tocada. Estados Unidos aún está aguantando. Y yo creo que eso tarde o temprano se acabará trasladando a Estados Unidos. Veremos cómo diferentes datos macroeconómicos empezarán a salir mal. Empezará a quebrarse la economía y esto, pues los mercados actualmente están descontando que todo ha pasado, ¿no? Que todo va bien. Y yo creo que al final la realidad se acabará imponiendo y veremos qué es lo que pasa. Vemos que en 2024, entre otras muchas cosas, tiene potenciales peligros. Recordar que eso de garantizar que 2024 va a ser el año elegido, mucho cuidado con garantizar las cosas. Del 2024, en este vídeo, quiero resaltar la subida de los tipos de interés, la política monetaria. Muchos sabréis que los mercados empiezan a descontar que los tipos de interés se van a bajar este 2024, pero dentro de nada, apenas unos meses, se van a empezar a bajar los tipos de interés. Y esto es una buena noticia, según el consenso, para que las bolsas recuperen ese impulso alcista y por lo tanto también va a impulsar a Bitcoin. Pero yo quiero que os fijéis en lo siguiente. Fijaros cómo afecta la política monetaria a un activo de riesgo, como es en el ejemplo del S&P500 que te he comentado antes, que hemos comprado Bitcoin con S&P500. Recuerda que esto demuestra de alguna manera que Bitcoin hay que tratarlo como un activo de riesgo y no un activo refugio. Fijaros que tenemos aquí en línea azul pues el S&P500 y en línea negra tenemos los tipos de interés. Esto no es algo nuevo, es algo que hemos comentado más de una vez. Y es el concepto de que cuando se bajan los tipos de interés, fijaros cuando se empiezan a bajar la línea negra, pues las bolsas empiezan a reaccionar mal. Fijaos que eso pasa siempre, se empieza a bajar los tipos de interés y además se crean recesiones. Coincide el hecho de que se bajan los tipos de interés, coincide que también en ese momento empiezan a desplomarse las bolsas y además aparece una recesión. Actualmente estamos en este punto, no hemos visto una bajada de tipos de interés, no hemos visto una recesión y no hemos visto un grandísimo desplome. De hecho, las bolsas se han recuperado e incluso están en máximos históricos prácticamente. Entonces, la pregunta, viendo el comportamiento pasado de la política monetaria con los activos de riesgo, en este caso el S&P500, es que cuando empiezan a bajar los tipos de interés hay un desplome. Bien, vamos a extrapolar esto a Bitcoin. ¿Por qué? Porque recordemos que, como te he comentado antes, hay que tratarlo, por lo menos bajo mi punto de vista, viendo el comportamiento pasado, como un activo de riesgo. Quiero que nos fijemos en esta imagen. Fijaros que aquí tenemos la misma gráfica que antes, tenemos el S&P500 con Bitcoin y aparte hemos añadido lo que os mostraba en la anterior foto, que son los tipos de interés. Fijaros, ¿vale? Que en la anterior subida de tipos de interés, desde el año 2016 hasta el 2020, al 2018 prácticamente, que se empezaron a subir. Recordad que esta subida que hemos tenido es la más grande de toda la historia, en velocidad de subida. O sea, imaginaros la cantidad y el panorama que tenemos por delante, ¿no? Entonces, fijaros qué es lo que pasó cuando se empezaron a subir los tipos de interés. Pues todo sube, ¿no? Como comentamos en la anterior imagen, cuando empiezan a subir los tipos de interés, las bolsas están subiendo. Recordad que cuando estamos aquí, cuando la línea negra empieza a subir, vemos que la línea azul también empieza a subir. No es hasta que empieza a bajar que se desploma. Siempre pasa. En las dos anteriores crisis se ve de manera muy clara. Cuando la línea negra empieza a subir, pues vemos que esto empieza a subir, el S&P500 empieza a subir. Eso, la explicación es muy sencilla. La explicación es básicamente debido a que cuando los tipos de interés empiezan a subir, pues la economía parece ser que no le pasa nada. Es decir, como está sobrecalentada, pues se suben los tipos, puede que a corto plazo reaccione mal, pero luego empieza a subir porque mientras se suben los tipos de interés no está pasando nada. No es hasta que se pasan con la subida de los tipos de interés que provocan un desastre en la economía real, ahí es cuando empiezan a bajar los tipos de interés para no incentivar más daño. Y ahí es cuando la bolsa, descontando anteriormente que no pasaba nada, llega un momento que, ¡pum!, de repente se ve con el problemón. Y es cuando empiezan a desplomarse, que es cuando empiezan a bajar los tipos de interés y también aparece la recesión. Los activos de riesgo son muy propensos a actuar de manera volátil ante la política monetaria. Entonces, fijaros qué es lo que pasó en la anterior bajada de tipos, que esto fue por el COVID, ¿no? Algunos me diréis, claro, esto fue el COVID, algo que fue muy fuerte. Bueno, en 2024 también hay peligros muy importantes a nivel financiero, como puede ser que de repente
pues aparezca una grandísima recesión o que de repente la crisis bancaria vuelva a dar duro. Porque recordemos que los bancos no están petando porque acuden a la ventanilla de la Reserva Federal, es decir, acuden a que la Reserva Federal les ayude prestándole préstamos, prestándole dinero, y este programa de liquidez acaba en marzo. Y esto sí o sí va a generar tensiones. En el caso de que la Fed decida que ya no se le va a dar más dinero a los bancos, pues más de un banco va a petar, porque estos tienen pérdidas no realizadas de bonos que están súper devaluados. Entonces veremos cómo esto seguramente, por lo menos es mi opinión, va a generar tensiones. La anterior caída de los tipos de interés provocada por la crisis del COVID, un evento bastante cisne negro, vemos que eso hace que desplome la bolsa y también el SP500. Luego vemos cómo, pues evidentemente, por las inyecciones de los bancos centrales, pues todo esto sube, y cuando se empezaron a subir los tipos de interés, las bolsas y también, pues Bitcoin, empezó a desplomarse. ¿Cuál es el problema? Hemos visto este desplome que ha tenido Bitcoin. También hemos visto que ese desplome que ha tenido el SP500. Pero según lo que hemos visto anteriormente es que los tipos de interés están haciendo techo. ¿Vale? Estamos aquí en este techo. Recordar que es cuando empiezan a bajar los tipos de interés que los activos de riesgos empiezan a desplomarse. ¿Podría ser que esta vez el desplome se ha adelantado y no hace falta que veamos el gran desplome a la hora de bajar los tipos de interés? Podría pasar. Al final nadie tiene una bola de cristal. Puede pasar, sí. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que no. Yo pienso que esto no va a suceder. Yo pienso que sí que quedan más desplomes. Yo creo que el hecho de que empiecen a bajar los tipos de interés, porque creo que en 2024 no va a ser un año que nos van a recibir con los brazos abiertos, creo que quedan desplomes interesantes, creo que quedan sustos. Además vemos que desde un punto de vista técnico tenemos el RSI a nivel semanal, ¿ok? Tenemos el RSI en puntos muy críticos, ¿vale? Que coincidían con picos. Tenemos que ver el precio, dónde se encuentra cuando el RSI esté en esta zona de aquí. Cuando el RSI haga eso de aquí. Sinceramente, creo que se pueden juntar una serie de sucesos que puede hacer que Bitcoin y también las bolsas pues tengan correcciones fuertes. Y bajo mi punto de vista, yo hablo de correcciones de incluso un 30%. Y esa es mi opinión personal. ¿Y por qué un 30%? Fíjate, te lo voy a explicar ahora muy sencillo. Si yo quito el logarítmico, me empiezo a acercar, me di cuenta de que aquí tenemos una zona, pues una zona que desde que rompimos, pues evidentemente, pues ya nos dio una señal alcista. Perfectamente recordar que tenemos aquí el RSI en la parte de sobrecompra y actualmente Bitcoin estamos en una zona muy interesante. Una corrección tal que así, para retestear estas zonas y luego, cuando estemos en ese punto, seguir tirando arriba y ya cuando estemos en ese punto, pues seguir analizando, porque al final esto es proyectar algo que no ha pasado, simplemente es hacer análisis técnico. También podemos decir que eso también coincide con una línea de tendencia y que además esto representa aproximadamente pues un 50% de Fibonacci, ¿ok? Que está entre los 30.000, incluso podría ser un poquito más. Toda esta caída representa, para que lo podamos ver en porcentaje desde el punto en el que estamos, pues actualmente un 35%, tal vez podría ser un poquito más. No es ninguna locura que un activo tenga la capacidad de revalorizarse por miles por cientos que caiga a un 30 o un 40%. Sinceramente creo que esto no va a subir en línea recta. Al final esto es estructuras de mercado, entender el mercado no sube en línea recta, va en zigzags. Ese escenario podría darse para que el RSI fuese poco a poco limpiándose y llegásemos a estas zonas. Pero es que aquí también me surgen más preguntas. Si esto se da mientras los tipos de interés siguen ahí arriba, porque yo creo que los tipos de interés, a no ser que pete la economía, se van a mantener ahí arriba a pesar de que el mercado cree que se van a bajar más pronto que tarde. Si esta corrección se da mientras los tipos de interés están ahí porque la economía aguanta por toda la acumulación de ahorro y por toda la inyección pasada en la época del COVID que ha distorsionado muchísimo este ciclo, si esta corrección se da, si limpiamos el RSI y los tipos de interés siguen ahí arriba, a mí personalmente me daría bastante miedo. No hay ningún ciclo económico que se haya visto tocado cuando subes los tipos de interés y luego los bajas y que no ocurra nada. Eso no ha ocurrido prácticamente nunca. Entonces, si vemos correcciones fuertes en Bitcoin y los tipos de interés siguen ahí arriba, a mí personalmente me daría bastante miedo. Entonces, esto es un análisis que os comparto, pues comparto mis pensamientos, os comparto un poco cómo yo veo el panorama. Evidentemente una corrección es sano, una corrección es más que necesaria para subir de manera sana en los mercados. Y algo que quería resaltar en este vídeo es que 2024 tiene muchos peligros. En este vídeo nos hemos centrado en los tipos de interés, de que cuando los tipos de interés empiezan a caer, esto es peligro. Peligro porque significa que la Reserva Federal está viendo que se ha pasado. Y cuando esto ha sucedido, los mercados, los activos de riesgo, recordar que Bitcoin, como os he mostrado en este vídeo, se comporta como un activo de riesgo, pues se comportan
mal. Y estamos planteando una caída bastante gorda, que es algo natural, es decir, es simplemente un pullback, tal vez a lo mejor no sea tan grande, lo iremos viendo, pero lo que comento aparte de esto es que si esto sucede sin que los tipos de interés caigan, se mantengan ahí arriba, es algo que a mí personalmente me preocupa, viendo el comportamiento pasado, porque lo que me estaría diciendo es que estamos corrigiendo bastante fuerte en Bitcoin, pero aún no hemos visto la caída de los tipos de interés, que normalmente eso provoca muchas más caídas, mucho más dolor, y eso es preocupante. Yo creo que en 2024 se van a acabar bajando los tipos de interés, pero no va a ser algo bueno. Para finalizar y que podáis entender mi mensaje, imaginaros que en 2024, en diciembre de 2024, tenemos la capacidad de ver que Bitcoin está en 150.000, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio aquí, vamos a imaginar. Si en diciembre está en 150.000 con los tipos ya bajados, miedo me da saber qué es lo que ha pasado entre medias. Aquí alguno me dirá, bueno, pues es sencillo, compro y mantengo. Ya, pero no todo es tan fácil. Cuando el panorama cambia, del consenso cambia de positivo a ultra negativo, normalmente se te apoderan las emociones. Entonces no es tan sencillo, porque entre medias de este año 2024 puede pasar cualquier cosa. Sinceramente creo que 2024 va a ser un año muy interesante para poder ver, porque creo que hay muchas cosas, hay muchas variables que pueden peligrar a los activos de riesgo. Ojo, esto no es el fin del mundo, esto no es una corrección para mandar a Bitcoin a cero, todo lo contrario, pero creo que 2024 se está viendo como el año que nos va a recibir con los brazos abiertos y hay muchos potenciales peligros que están escondidos. Y en este vídeo he hablado de los tipos de interés, pero es que en los siguientes hablaré de otros, como la crisis bancaria, que es un tema muy interesante, como la no recesión, que ya tenéis toda una lista de reproducción dándoos argumentos de por qué creo yo que la recesión va a ser más contundente de lo que el consenso cree. Esto se pone muy interesante, para mí particularmente se pone interesante porque algo que yo tengo ahí vigilado es los tipos de interés. Yo doy por hecho que siempre que ha habido una bajada de los tipos de interés ha habido movimientos bruscos en los activos de riesgo. Si vemos movimientos bruscos en los activos de riesgo sin que los tipos de interés bajen, a mí me dice que cuando bajen los tipos de interés podríamos ver incluso mucho más. Eso es por lo menos la conclusión que saco yo viendo el comportamiento pasado. Ahora bien, la clave es adaptarse. La clave no es coger y hacer una hipótesis y en base a eso invertir y que esa hipótesis no se modifique. Tendremos que ir adaptándonos y viendo qué nos dice el mercado. Eso es la clave realmente. Ahora a principio de 2024 es lo que yo estoy viendo y es los miedos que yo más profundamente tengo. Es algo que me preocupa realmente. Y bien, gente, ahora os voy a compartir qué es lo que yo creo, cuáles son las mejores estrategias para poder invertir en este panorama, en este mercado cripto, en este 2024. Debido a que yo espero muchísima volatilidad, creo que una de las mejores estrategias para no descapitalizarse, para no poner tu dinero en los activos y que eso se puedan devaluar, que si tú tienes la fortaleza y la fuerza mental de aguantarlo, perfecto, pero creo que algo muy interesante y muy inteligente es básicamente utilizar estrategias de airdrops, básicamente interactuar con diferentes blockchains, con diferentes proyectos, saber cuáles son las próximas narrativas, ir a esos segmentos de mercado para investigar los proyectos que son los adecuados, los más interesantes dentro de las futuras narrativas, interactuar y recibir airdrops. Eso es perfecto porque tú no sacas tu dinero del bolsillo y lo pones al mercado, sino tú interactúas con el mercado, por así decirlo, y ellos te regalan tokens. Elegir cuáles son los proyectos clave que aún ni siquiera tienen tokenomics, están en proceso de desarrollo, saber cuáles son los que tienen más potencial, que son los que llegarán a sustituir a los Cordanos, a los Solanas, a los Polkadots, una nueva era de tecnología y de proyectos. Creo que eso es muy inteligente porque así tú no te tienes que descapitalizar y eso es lo que yo estoy haciendo. Si te interesa saber más sobre esta estrategia de inversión, te gustaría saber cómo lo estoy haciendo, de qué se trata todo esto, déjamelo en los comentarios y así pues hablaré de ello en los próximos vídeos. Nada, gente, lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado este análisis, que te haya hecho reflexionar, pensar de que no hay nada asegurado en 2024 y nos vemos a la próxima. Chao.